¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Eh, el siguiente y breve video es para abarcar distintos temas que tenemos de nuestro libro e irnos adelantando e ir avanzando con ello para no rezagarnos. Vamos a tratar los temas desde la página 72 hasta lo que son la página 77. ¿Ok? Desde la 72 hasta la 77. Abarca temas como tiempo, espacio, explicación y procesos de la historia, causas y consecuencias, así como también lo que son la temporalidad en la historia. Esto lo voy a titular categorías del análisis de la historia. ¿Qué significa esto? Como la historia es una ciencia que estudia los hechos del pasado y abarca distintas épocas, que es muy extensa, se decide dividir la historia en distintas categorías. Estas categorías van a estar definidas como el espacio, el tiempo, los actores, la coyuntura y la duración. El espacio es el lugar en el que ocurren los hechos. El tiempo, el momento en que se dio. Los actores, las personas que se involucraron en el acontecimiento. La coyuntura, las circunstancias dentro de las cuales ocurrió el suceso de la historia, así como la duración, el tiempo en que duró el acontecimiento histórico. Vamos a ir por partes y vamos a ir definiendo cada uno de estos. La espacialidad, el espacio. Como primer punto, es el lugar donde se desarrollan los sucesos del pasado. El medio geográfico en donde se están ocurriendo u ocurrieron los hechos. La historia, recordemos que se lleva a cabo en un espacio determinado. Este se define o lo definen distintos historiadores como el ámbito social establecido por el hombre. De acuerdo con la espacialidad, la historia se puede dividir en su estudio, como historia universal, historia nacional, historia regional, historia local o simplemente microhistoria. El segundo punto es la temporalidad, el tiempo. El periodo de tiempo en el que ocurrieron los hechos que estudian los historiadores. ¿Qué tanto duró un proceso histórico? Se expresa a través de distintas medidas o formas de estudio. Pueden ser horas, puede durar meses, puede durar años, siglos o en ocasiones hasta épocas. Hay distintos hechos y procesos históricos que duran pues, de todo este tiempo, que lo abarcan. Debido a que la historia también es una ciencia que abarca largos periodos, para facilitar su estudio, se decidió dividirla en prehistoria, en protohistoria, en historia, que es edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Es la forma en cómo se dividió la historia para poder estudiarla. ¿En qué? En edades. Tercer punto es la estructura, la forma en cómo está formada la historia. Causas, consecuencias. La causalidad se puede definir como un concepto de la historia que consiste en buscar antecedentes, que son las causas que ocasionaron que estallara un suceso del pasado. Nosotros, los historiadores o las personas que están investigando un proceso, deben descubrir qué vínculos existieron entre distintos acontecimientos plasmados en distintas categorías. Estas categorías son muy sencillas. Puede ser el ámbito económico, pueden ser el ámbito político, el ámbito social, el ámbito religioso, ideológico. Posteriormente nos pasamos a los actores. ¿Quiénes son los actores? Son las personas que participaron en el acontecimiento. ¿Quién es el único actor de la historia? Muy sencillo, el ser humano.
Todos estos se llaman agentes históricos o agentes individuales. Hacen partícipe al proceso histórico, ya sea individuales o colectivos, uno solo o en grupos, en función del papel que están llevando a cabo, o simplemente como observadores de ese proceso histórico. Como otro punto tenemos la duración. ¿La duración qué significa? Es el periodo de tiempo que dura un suceso histórico. Puede durar, como se los comentamos, décadas, puede durar años, puede durar siglos. Pero la duración también se divide en 3 partes: corta, media y larga duración. La corta duración es un corto tiempo en que afecta la vida cotidiana. Es la historia de distintos acontecimientos, independientemente de su importancia histórica. Por ejemplo, ahorita lo que es la pandemia del COVID. La media duración es el tiempo medio en el que se desarrolla durante la vida de una persona. Esto puede ser, por ejemplo, una crisis económica o una guerra. Y la larga duración es el tiempo largo en el que corresponde a las estructuras que hacen y que se modifique con solo un simple acontecimiento. Permanece durante varias generaciones. A partir de estas condiciones pueden crearse países, se pueden extender distintas coyunturas políticas, económicas, etc. Por ejemplo, la Edad Media, que abarca del siglo V, del 476, al siglo XV, 1492. Es decir, casi 1000 años. ¿Y qué es la coyuntura? Es la combinación de distintos factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento totalmente determinado. Puede ser una coyuntura en la que se dio el inicio, por ejemplo, una guerra. Esta se asocia a conceptos de evolución, desarrollo, ruptura, permanencia, continuidad o simplemente un cambio en un proceso histórico. A partir de ello es como se está estudiando la historia. Todos estos factores involucran a la historia, a un proceso histórico. Y a partir de ello se puede estudiar con mayor énfasis y con mayor facilidad este proceso, definiendo el espacio, el tiempo, la estructura, los actores, la coyuntura y la duración. A partir de esta pequeña explicación que les acabo de dar, se va a realizar una sencilla actividad que van a tener como tarea asignada. Voy a adjuntar un documento llamado Revolución Francesa. Nos explica brevemente la Revolución Francesa, cómo comienza, qué aspectos afectó, qué es lo que cambió, qué es lo que se modificó. Y a partir de todo esto que les acabo de explicar en este breve video, que pueden consultarlo cuantas veces quieran ustedes para ir trabajando la asignación, van a definir cuál es la espacialidad, cuál es la temporalidad, cuál es la estructura, quiénes fueron los actores, cómo está conformada la coyuntura y cuál es la duración de este hecho histórico o este proceso histórico llamada Revolución Francesa. ¿Ok? Muy buenas tardes, jóvenes. Que la pasen muy bien. Cualquier duda que tengan, adelante. Recuerden enviar la tarea, la asignación en cuanto antes. No se confíen. Nos estamos viendo y cuídense muchísimo.